Gracias por estar, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Porque Rosendo dijo algo clave recién. Nos falta mucho para octubre, pero claro, mucho va a depender de la economía. ¿Empezamos a recuperarnos o no? Sí. Claramente la economía se está recuperando. De hecho, el dato de actividad económica de noviembre que publicamos ahora hace unos días muestra que por primera vez tenemos un dato de actividad económica semejante a lo que teníamos previo a la pandemia. Por lo menos a noviembre del año pasado. 0,1, ¿no? 0,1. Que no fue el mejor, porque justo estamos comparando contra un mes, noviembre del año pasado, que no fue el mejor mes, porque te acordás que en ese momento fue cuando se decidió establecer el cepo de Macri, ¿te acordás? En ese claro, momento? Ya había empezado un rally negativo, se había reestructurado la deuda de corto plazo, se armó todo un lío en la cadena de pagos, no sé si se acuerdan sí, que... Claro. Reperfilamiento, los reperfilamientos, ¿no? Que generaron problemas enormes sobre la capacidad de pago, o sea que no es el mejor mes, pero... ya estamos hablando de un dato que es semejante a un dato previo a la pandemia. Ahora, no corremos el riesgo de caer en un error, de comparación. Pasó lo mismo cuando todo se comparaba en el primer gobierno de Néstor Kirchner con el primer trimestre del 2002, que había sido tan malo que cualquier número te daba mejor. Bueno. Comparado con ese escenario, cualquier cosa es mejor. Ahora, si comparamos con abril, mayo, con lo que fue la caída de la economía, con los indicadores del 2020, producto de la pandemia, de aquí en adelante seguro que todos los números van a... Bueno, pero por eso estamos hablando de recuperación económica. Nadie está hablando de crecimiento económico. Claro. Crecimiento económico Argentina no tiene desde hace una década. ¿Está? Es más, tiene destrucción económica. El PIB per cápita de Argentina hoy es casi 30% más chico del que era en el 2011. Entonces... como producimos menos por habitante, los salarios, hay menos salarios por trabajador. Eso está claro que no va a ocurrir. Pero no va a ocurrir. Yo lo que te estoy preguntando es porque Rosendo dijo algo que tiene que ver con lo electoral y en algún punto el votante percibe una recuperación, aunque no sea crecimiento genuino. Sí. ¿En qué momento, cuánto es percibible y cuánto no? Bueno, es una buena pregunta porque yo todavía me la voy a hacer y es para Rosendo la pregunta, prácticamente. Porque la verdad es que vamos a ver un mejor nivel de actividad económica, vamos a ver una recuperación de la actividad económica, una recuperación del empleo, pero con más inflación. Entonces ahí la pregunta desde el punto de vista político es ¿qué es lo que la gente va a valorar más o menos? Y estamos acostumbrados a vivir con inflación también, ¿no? Sí, eso pero estamos hablando de inflaciones que lo estamos viendo a medida que la economía se recompone, estás viendo más inflación. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque lo que te frenó en la inflación fue una flor de recesión en abril y mayo. Ahí la inflación bajó al 1,5%. Ahora estás núcleo, sacando todas las estacionales, estás en 3,9, casi 4. ¿Por qué es esto? Bueno, está en la naturaleza de este tipo de recesión. Vos tuviste una restricción de oferta, básicamente dijiste a la gente no se puede comprar, no se puede vender, la gente no consumió, no hubo precios, pero cuando se empiezan a abrir los negocios, esos negocios empiezan a encontrarse con que no tienen restricciones de demanda. O sea, que lo que decís es que no hay forma de recuperación sin inflación. O sea, la inflación va a estar. Va a estar. Si queremos que la economía se recupere, va a haber inflación. Y va a haber bastante inflación. Y va a haber más inflación. ¿Y el 29% del presupuesto qué te parece? No existe. Si ya estás hablando de una inflación del orden del 4% mensual. Con que estemos el año que viene, los primeros meses, entre 3 y 4, ya estamos en el orden del 50% mensual. O sea, no estamos hablando de que estamos 10. Claro. A eso sumale los riesgos sobre el dólar. Quiero volver a Rosendo. Rosendo, según lo que acaba de decir Fausto, bueno, a Trump la pandemia le costó... perdón, mi cámara es esta. La pandemia a Trump le costó la elección. ¿A el gobierno le puede llegar a costar la elección? ¿Cómo crees que la gente lo va a percibir? Mira, vuelvo al punto, ¿no? Es mucho tiempo en este sentido, pero lo que yo creo para mirar la elección, y voy a la pregunta tuya del acto del 10 de noviembre. Sí. El de diciembre. El 10 de diciembre se inició la campaña electoral para ganar la provincia de Buenos Aires en la perspectiva del oficialismo. ¿Qué es ganar la elección legislativa? Mirá, ganar la elección legislativa en el efecto político argentino es sacar un voto más en la provincia de Buenos Aires. En la provincia. ¿Te acuerdas? Claro, porque la legislativa del 2009... el gobierno la perdió porque Narváez ganó la provincia de Buenos Aires. Pero el resto del país había ganado el kirchnerismo. Pero la derrota en Buenos Aires fue la derrota nacional. 2013, la legislativa, ¿te acuerdas? Massa ganó la provincia de Buenos Aires. Eso implicó el efecto político de perder, ¿no es cierto?, la elección.
En el resto del país la suma kirchnerista era más. Y te diría que aún ese duelo, esa derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires, en la última legislativa, fue lo que volcó el efecto político. No se cuentan en nuestro país el resultado por suma de bancas. ¿Quién sacó un diputado menos un diputado? Un voto. Entonces acá lo que se intentó hacer el otro día fue plantear la unidad del peronismo para ganar la elección. Sobre lo cual yo creo que se monta otra cosa, que es el poder. Claro, el máximo presidente del peronismo bonaerense tiene que ver con el poder, el afianzamiento del kirchnerismo en la estructura política. Te quiero preguntar ahora si Máximo puede llegar a ser el proyecto, ¿no? Como piensan, por ejemplo, los empresarios, si Cristina va a tener un rol más preponderante. ¿Me esperás unos instantes? Y los dos también, vos, Fausto, ¿me esperan? Dale. Gracias, porque Daniel Santa Cruz tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho. Nos preguntamos, o le preguntamos a la gente, ¿alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Este verano soltá el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Baggio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Baggio. Este verano, con aguas saborizadas Baggio Fresh, soltate y viví fresh. Telecom presenta Soluciones IoT. Es la capacidad de usar la información que genera tu negocio para hacerlo más eficiente, optimizando recursos y encontrando nuevas oportunidades para transformarlo. Telecom Fibercorp, tu partner tecnológico. Recién hablábamos con nuestros dos móviles ahí en la Plaza Dividendos y nos ratificaban algo que vimos. Yo pasé hoy a la mañana, pasé por el lado verde, no es que estuve, pasé por el lado verde y estaba todo el mundo sin barbijo y me dice Jero que también en el lado celeste. En el día de mayor contagio, ¿desde cuándo, Daniel Santa Cruz? Desde el 13 de noviembre, Juan. Desde el 13 de noviembre. 13 de noviembre que hubo 11.000 y pico. 11.859 casos. Si miramos, a partir de ahí empezó a bajar. Sí, si miramos provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, los casos que hubo hoy en la ciudad hubo 900 y pico de casos, en la provincia 4.000 y pico. Para encontrar esa cantidad de casos en el área metropolitana hay que irse a octubre, hay que irse incluso más atrás. Porque en esa época, el 13 de noviembre, había muchos casos en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, sobre todo en Rosario, que fue un pico grande, pero había bajado mucho en el área metropolitana. Hoy subió en el área metropolitana, llegamos a los 11.650 casos en el día registrados, ya pasamos el 1.600.000. Yo creo que esto es anecdótico porque también nos olvidamos de otro tema, Pancho, el tema de la falta de testeos. Digamos, es decir, 1.600.000 que pueden ser muchos más. Ojo. Lo que sí hay que contar, perdóname, Fran, es el tema de los casos mortales. Hoy tuvimos 151 muertes y ya pasamos las barreras de los 43.000. Hay 43.018 muertes por COVID registradas a la fecha y con este nivel de casos todo indica que va a seguir subiendo, ¿no? Hay que matizar también el hecho de que mucha gente se testeó, digamos, por las vacaciones y por la fiesta. Entonces también el nivel de contagio por eso sube. Los casos mortales son un Pero los casos mortales en muerte por millón de habitantes estamos en el puesto 18. Fuimos bastante para atrás. Lo que pasa es que también te arrancó la segunda ola. Arrancó la segunda ola en Europa. Entonces te subieron los casos del otro en el hemisferio norte. Arrancó la segunda ola en Europa, pero nosotros no dejamos de contar de a cientos los casos mortales. Casi en ningún momento pudimos 300, 200... La verdad es que vos no sé quién te lo dijo vos, pero la analogía es muy cruel, pero es muy cierta. Es como si se cayeran 2 aviones todos los días. Todos los días. Todos los días se caen 2 aviones y tenés esa cantidad de muertos producto del COVID. Rosendo, yo sé que vos no sos infectólogo, pero sos sociólogo, politólogo, y por ahí podés analizarnos cómo evaluás la estrategia de la vacunación que está haciendo el gobierno. Si vos tuvieras que darles un consejo, ¿están obrando bien? ¿Tendrían que reforzar algo? No hay que apurarse. Yo creo que este es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Es muy complejo. Y el apuro. Mirá, si vos fuiste el tercer país, el primer país, el cuarto país, es irrelevante, ¿no es cierto? Es mejor dar pasos firmes, más seguros, reduciendo riesgos, que la aceleración. ¿Vos te acordás que la estrategia del gobierno es vamos a ser el primer país de América Latina que vacune?
¿no es cierto? Pues, antes de ayer, ¿no es cierto? Vamos a estar entre los primeros 10 que vacunan antes de fin de año. Eso no sé. Entonces yo lo que le diría, más vale, hay que salir de una matemática deportiva, claro. Yo diría, alrededor del tema. Mejor pasos firmes y seguros que un día más para ser el primer país. Expectativas bajas, decís vos. Fausto, ¿vos pensás que ahora el gobierno va a tener que elegir otra vez entre salud y economía con esta? Porque parece que viene una, no sé si una segunda ola, pero bueno, contagios. Quedó claro para mí que no es una elección real esa. Al fin y al cabo, la economía no dio más, tuviste que abrir y en cuanto abriste te vinieron todos los casos encima, ¿no? Entonces yo no creo que haya una pelea ahí. Me parece que del lado económico, obviamente lo que no podés hacer es trabar mucho la economía. Entonces no tenés espacio. Todavía no se recuperaron todos los empleos que se perdieron. Se perdieron 4 millones de empleos durante el segundo trimestre, que fue cuando pusiste la cuarentena. En el tercer trimestre ya habían mejorado eso, de los 4 millones que se perdieron, 2 millones se recuperaron, pero ojo, ¿se recuperaron por qué? Porque eran o en negro o independientes. Claro. Y cuando ponían a salir changas, pero todavía es 1,7 millones, casi 2 millones de empleos abajo. Y del lado del empleo formal se siguen perdiendo. Lo que se recuperó fue el empleo flexible. Claro. ¿No? En Argentina hay empleo flexible. Ahora, y ese empleo flexible se recuperó, el resto no. La solución está en los países de Europa. Digo, para dar un ejemplo, los países de Europa que tienen un rebrote han cerrado fronteras, en algunos han controlado, han cerrado la circulación comunitaria a la noche. Pero la economía y, por ejemplo, las clases es algo que no volvieron atrás. No volvieron atrás. Lo hicieron al principio y ya no lo volvieron a hacer porque decidieron cuidar la economía y la educación de los chicos. Algo que el gobierno en algún momento debe empezar a mirar como ejemplo, ¿no? Exactamente, porque lo que demostró esto es que destruyendo la economía, poniendo cuarentenas muy rígidas, no logras nada en el tema salud. No. Claro. Sí, además, digamos que en esta segunda vuelta se puede empezar a pensar realmente en términos más federales. Es decir, realmente se puede empezar a pensar en segmentar el país y cerrar ciudades, sitios, lugares mucho más específicos, como a diferencia de lo que se hizo en marzo, que se cerró todo el país de golpe, donde había ciudades enteras que no tenían ni siquiera contagios, ¿no? Hay lugares donde las cuarentenas no son viables, digamos. Tenemos un 50% de personas bajo la pobreza y que tienen su subsistencia de salir a hacer una changa. Esa persona no puede decir quédate en tu casa. Fran, hoy la noticia del día, hoy que la compartiste vos conmigo, es que una ciudadana chilena que venía de Gran Bretaña fue testeada en el aeropuerto de Pudahuel, en Chile, y tenía COVID. Cuando llegó a la clínica se le hace un examen más detallado y tenía COVID de la nueva cepa que está circulando en Gran Bretaña. ¿Qué indica eso? Que la cepa británica, esta nueva cepa por la cual está acá. Ya está en Latinoamérica. Ya está en el Cono Sur. Rosendo, te quiero mostrar un tape. Quiero que me digas si crees que acá hay un error de comunicación o no es grave. ¿Lo vemos? Lo que quiere el presidente con las es tener confianza, obviamente. Pero es lo que quiere, ¿no? Es lo que quiere. Y ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. El estudio es el mismo. Lo que pasa es que la N, o sea, el número de casos de más de 60 años son 1000 y pico. Entonces quiere ampliarlo un poquito más, pero salió con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos, salió muy bien. Bueno, fue una charla en el Posadas hoy donde el ministro dijo el presidente está nervioso por la llegada de los papeles de la vacuna. Pareció una charla informal, pero bueno, siempre hay alguien grabando, ¿no? Sí, yo creo que supongo que el ministro dijo la verdad, porque es algo que al gobierno no le conviene, ¿no es cierto? Yo creo que este tema, vos fíjate, yo te dije recién, el apuro, es decir, el apuro, es decir, no poder esperar a que lleguen los papeles, como dice el ministro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto demuestra que están operando, yo diría, con un nivel de riesgo importante. A lo mejor en 48 horas, 72 horas, eso se resuelve. Pero es evidente que estás con un problema de andar demasiado rápido. Para mí, innecesariamente. Cuando vos discutís con gente del gobierno esto, ¿por qué esta rapidez del día a día? Te dicen porque queremos
estamos surgidos en salvar vidas. Este es el contraargumento que te pongo. Pero, sí, yo eso no lo comparto, ¿no? Más vale empezar con el panorama claro que estar en esta duda. Rosendo, ¿vos crees que hay margen para otra cuarentena, cerrar otra vez la sociedad? Me parece que vos sabés que esa es la diferencia. Mirá, en este tema de la pandemia, Occidente es una cosa, Oriente es otra. Es decir, Europa, Estados Unidos y América Latina es un bloque. El problema nuestro es que la segunda ola, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o tercera en algunos estados, la segunda ola en Europa tuvo un espacio. Acá no, acá es como que no hubo ese espacio. Prácticamente la segunda ola se inició cuando todavía no había terminado de bajar la otra. Deja poco espacio en la gente. Además esto en el verano, bastaba verla, ¿te acordás? Hace 5 meses la foto de Europa. En el verano esto se hace mucho más difícil de manejar. Esas imágenes que vimos de la manifestación verde, la manifestación celeste sin barbijo, te diga, digamos, una sociedad que se saturó. Va a ser muy difícil manejar esto en los próximos meses. Rosendo, muchísimas gracias, un gran abrazo y feliz año. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar ahora, dentro de unos instantes, por la inversión, porque se supone que estamos en un nivel bajo, pero de repente hay alguien que se le ocurre comprar Edenor. ¿Es negocio? ¿Qué está viendo ese nuevo inversor? ¿No? Pero me esperás un segundo porque Daniel tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho, vos sabés que este verano los descuentos Santander no te los vas a poder sacar de la cabeza. Santander, queremos ayudarte. Ya que estamos hablando de la vacuna, hoy una diputada discutía de esto, en la discusión de la reforma previsional, esto. Mayor respeto primero es recíproco. Yo no merezco que usted levante la voz, ni a mí ni a nadie de Diputada, este le marcaron organismo. 3 veces el tiempo. En primer lugar. Diputada, le marcaron 3 veces el tiempo. En primer lugar. En segundo lugar. Su tiempo, diputada. En segundo lugar. Su tiempo, diputada. No me obligue a que le apague el micrófono. Su tiempo. Bueno, apáguelo. Cierre el pedido. Apáguelo, cierre presidente. la fundamentación del pedido de apartamiento. Mire, hoy comenzó la vacunación. Van a vacunar a los jubilados, van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular y también no les interesa la muerte de las mujeres. Así que apague el micrófono y ponga a consideración. Gracias. Kicillof hacía encuestas. Es la primera, Pancho, que llega a nuestras manos, una encuesta que hizo entre los empresarios en la provincia de Buenos Aires, que tiene datos agridulces, te diría. Tiene algunos datos positivos, hablando sobre la actividad. Por ejemplo, te voy a contar algunos. El 88% de las empresas encuestadas en la provincia de Buenos Aires cree que la actividad económica va a mejorar. El año que viene, un poco lo que contaba Fausto, el 95% cree que va a haber más exportaciones. Pero hay algunos datos preocupantes, algo que te preocupaba justamente a vos, que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión. O sea, ¿cuántas empresas van a invertir? El 25% de las encuestadas van a hacer alguna inversión. Es menos que este año. O sea, una cosa que me preocupe a mí y otra cosa es que lo digan ellos, que son los que tienen que invertir. Claro. Es menos del porcentaje de las que hicieron inversiones este año, que llegó al 35%. Y después está el tema del empleo también, el 23,8% planea incorporar personas a su plantilla laboral, el 65% planea mantenerlas. Obviamente esto dependerá de la prohibición, digamos, de despedir o no, digamos, porque acá lo que no te dice la encuesta es cuánto sacas el neto Claro. Hay más gente que planea despedir que gente que planea, digamos, incorporar gente. Entonces, está complicada la situación en la provincia de Buenos Aires, por eso te digo agridulces, va a haber una recuperación de la economía, pero todavía el nivel de inversión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es bastante bajo. ¿Va a invertir alguien, Fausto, en la Argentina? Porque, bueno, Edenor es una inversión del grupo Vila Manzano, Filiberti. Bueno, sí, bueno, es una inversión, en realidad es un cambio, ahí no es una inversión, no es que venga inversión de afuera, es un cambio de manos realmente, ¿no?
No es que le está entrando dinero a la Argentina, simplemente un cambio de manos. Que es diferente cuando lo compra un extranjero que sí, viene a poner plata a la Argentina, entonces entra dinero para comprar una empresa y obviamente el empresario argentino invertirá en otra cosa. Ahí hay una inversión real, acá es un cambio de manos. Pero sí lo que estamos viendo en cuanto a las empresas es que empieza a haber una salida de empresas extranjeras, no es novedad, este año salieron un montón de empresas extranjeras, y empiezan a aparecer inversores locales que están quedándose con las empresas, que están dejando afuera las empresas extranjeras. En este caso fue un cambio de manos dentro de empresarios argentinos, pero si uno mira lo que estaba pasando, pasó con Walmart hace poco, que se fue a Argentina la empresa Walmart, pero lo adquirió el negocio un empresario local, de Narváez. Y ha habido otras operaciones de ese tipo. Porque es una oportunidad que estén baratos los activos, supongo, también. Sí, es una oportunidad que están baratos los activos. Es un proceso muy parecido al que se dio en la década del 80. ¿Te acordás que en ese momento las empresas internacionales empiezan a ver un escenario que les resulta difícil de entender? No es muy alentador tu comparación. Pero es que la inflación es un escenario que para una empresa internacional... Estaba pensando, eso terminó un poquito alta la inflación en la década del 80. Pero no es un escenario para el escenario internacional, para el empresario internacional no lo entiende, no lo capta. Vos pensás en un empresario norteamericano que no conoce la palabra inflación en su vida. No entiende que le está hablando de inflación. Fausto, cerraron 90.000 pymes y negocios en lo que va de la pandemia. Vamos a suponer un escenario positivo, crecimiento, el mejor de los escenarios económicos. ¿Cuánto tardamos en recuperar por lo menos esas 90.000 pymes? Y yo creo que va a tardar 2 años, por lo menos, 2 años. Bueno, y ese es el tema. El problema de la inversión es que hay que poner plata para abrir esas pymes de nuevo. O sea, el local que era un restaurante en la esquina de tu casa, para que abra... No es que abre solo. No es que abre solo. Y lo único que se ve es que te dice va a haber más obra pública, una economía más estatista, un sistema de salud que puede ir por el sistema de salud privado. O sea, uno ve un panorama donde el Estado está más presente en lo que está ahora. Bueno, y eso es un riesgo para el inversor, porque el inversor lo que no le gusta es que le cambien las reglas de juego cada 2x3. El riesgo que tiene el inversor en Argentina es, yo invertí acá, puse plata aquí, resulta que me cambiaron la línea de juego y lo que el negocio que yo pensaba ahora no es así. Y el Estado, cuando se mete, suele meter muchas restricciones en ese sentido. Entonces, no suele atraer inversiones. Aún así, el dato de inversión que publicamos ayer dio muy positivo en noviembre. Creció 8% la inversión en noviembre de este año con respecto a noviembre del año pasado. Ah, mirá, ¿Cómo se explicaría eso entonces? Digo, en este contexto tan adverso. Tenemos un minuto y también te quiero preguntar por qué subió el dólar. Así que vos que tenés capacidad de síntesis. Rápido. La inversión, lo que se vio fue una compra muy grande de maquinaria de equipo importado. O sea, adelantamiento de importación. Adelantamiento de importación de maquinaria, exactamente, y material de la construcción. O sea, el mercado comprando los dólares que puede. Brecha, exactamente. Dólares. Y lo otro que vimos en cuanto al dólar, sí, empieza a haber una suba del dólar por varias razones. En primer lugar, porque había habido una liquidación de dólares en diciembre, en mediados de diciembre, para pagar sueldos, para hacer todos los gastos que tienen que hacer las empresas a fin de año. Y bueno, eso hizo bajar el dólar. Las pymes, el empresario pyme que vendió dólares para pagar los sueldos, eso hizo bajar el dólar. Ahora que eso ya se pasó, ya está pasando, empieza a subir de nuevo. Empiezan a volver. Empieza a moverse el dólar de nuevo, empieza a haber también más turismo, empieza a salir el turismo afuera. Turismo afuera va a haber en Argentina, porque muchos de los viajes que se cancelaron durante la cuarentena en algún momento se tienen que recuperar. Van a hacer siempre y cuando no se cierren las fronteras. Gracias, Fausto. Gracias a todos. Quédense en La Nación Más, porque bueno, estamos en la plaza dividida en dos, también está la reforma previsional. Sigan con Mirá en La Nación Más. Chau, hasta mañana.